De los tres mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación, la convección es tal vez el mecanismo más frecuente, aunque muchas veces no estemos conscientes de él, y es representado o modelado matemáticamente por medio de la que conocemos como ley de Newton de la convección. Tenemos aquí unas corrientes de convección que se dan en la superficie de la Tierra, que las aprovechan las aves para elevarse, para obtener sustentación, y las corrientes de convección que se dan en algún recinto cerrado. Un recinto cerrado es, por ejemplo, el volumen que hay dentro de nuestras cobijas. Bien, si escribimos la ley de Newton de la convección y tratamos de entender lo que representa cada uno de los símbolos, primero pensemos en un sistema en el que está ocurriendo la convección, ya sea convección natural, como por ejemplo aquí esta placa caliente, que calienta el aire que la rodea, o sea, le transfiere parte de su energía al aire. El aire caliente, cualquier gas, al calentarse se hace menos denso, se eleva y crea aquí un vacío parcial que es llenado o rellenado por aire frío y se dan corrientes de convección de manera natural. Cuando tenemos por otro lado que el flujo se da por algún agente externo, pues es lo que conocemos como convección forzada. En cualquiera de los dos casos, vamos a modelarlos con la ley de Newton, donde la Q minúscula ya sabemos que expresa la velocidad con la que fluye la energía, cantidad de energía que se pierden por segundo. La letra H va a representar el coeficiente de transferencia por convección. Ahorita vamos a ver qué significa. La A es el área superficial. Ojo, no es un área transversal como en el caso de conducción. Es el área de la superficie que está expuesta a la convección. ¿Por qué los pelones nos da más frío en invierno? Pues porque tenemos más superficie expuesta y entonces se pierde calor con mayor velocidad. Y luego tenemos aquí esta diferencia de temperaturas, que es la diferencia de temperaturas que hay entre la superficie del cuerpo que está perdiendo energía y el medio ambiente en el que está. En este caso sería el aire. El infinito se usa para referirse a que es la temperatura en el aire, pero allá en el infinito, muy lejos de la superficie, donde ya no se sienten los efectos térmicos de esa superficie, por eso el infinito, ¿ok? No quiere decir que sea una temperatura infinita. Bien, la convección es un problema complejo, muy muy complejo, porque ya desde estas imágenes nos podemos imaginar que la manera como se dan estas corrientes de convección, ya sea natural o forzada, pues es un problema complicado. Es algo complicado de describir matemáticamente. De hecho, no es tanto un problema de transferencia de calor, sino un problema hidrodinámico. Cuando la niña le sopla aquí a su cucharadita de no sé qué está comiendo, el aire que sopla la niña pasa alrededor del cuerpo y luego se forma una zona de baja presión, donde pueden formarse turbulencias, dependiendo de las dimensiones del fluido, en este caso es aire, pero podría ser agua, de la velocidad con la que se sopla, depende de muchos factores. Y entonces también ocurre esto, en el caso de la convección natural, como lo decíamos hace rato. Fíjense, por ponerles un ejemplo, si ustedes se meten al programa de la reunión anual de la Sociedad Americana de Física, en su división de dinámica de fluidos, ojo, la división de dinámica de fluidos, y dedica una sesión completa a problemas de transferencia de calor. Bueno, de hecho, de
convección de flujos de convección o flujos convectivos en medios porosos y transferencia de calor. Y entonces ustedes buscan los trabajos y se dan cuenta que aparece por todos lados convección. Aquí dice transferencia de calor, pero es convección porque es un problema de dinámica de fluidos. Bien, lo mismo, ya no tuve tiempo de agregarlo a la presentación, pero si ustedes buscan de la misma forma las memorias del Congreso Nacional de la División de Mecánica de Fluidos de la Sociedad Mexicana de Física, también siempre van a encontrar una sesión dedicada a la transferencia de calor y son puros problemas de convección los que encontramos ahí. O sea que con esto lo que les quiero decir es que no vamos a estudiar convección nosotros, váyanse al curso de mecánica de fluidos y cuando hayan estudiado eso regresan y listo, terminamos con la convección. ¿Por qué? Pues porque el coeficiente de transferencia, vamos a este que ponemos aquí, vamos a ver qué unidades tiene. Miren, necesitamos watts, necesitamos metros cuadrados que se elimine aquí y necesitamos grados Celsius o Kelvin. Y entonces la H me dice cuántos watts se van a transferir por cada metro cuadrado de superficie por cada grado Celsius de diferencia que haya entre la superficie y el ambiente. Ese es el significado. ¿Cómo se calcula? Aquí lo veíamos. Fíjense bien, esta expresión es para piensen en una placa horizontal, como la que vemos acá, esta. Y vamos a integrar desde 0 hasta L. ¿Ok? Eso representa esta integral. ¿Qué vamos a integrar? Vamos a integrar esta expresión, que no es otra cosa más que la ley de Fourier, es la velocidad con la que se conduce la energía a través del fluido, ojo. Pero esto lo vamos a evaluar en y igual a 0, o sea, sobre la superficie. Y eso lo dividimos entre la diferencia de temperaturas que hay entre la superficie y el ambiente. Aquí está. Tenemos una superficie, esta es la dirección y. Entonces estamos evaluando cómo cambia la temperatura con respecto a y. Y Ts es la temperatura en la superficie, T infinito es la temperatura allá muy lejos. Entonces tenemos que entender cómo se da el flujo en esta superficie, cómo son los perfiles de velocidad, para entender también cómo es la distribución de temperaturas, o sea, cómo cambia la temperatura conforme yo me alejo. Y cuando yo entienda cómo depende de la temperatura de la distancia, voy a poder calcular esta derivada, voy a poder evaluar esta función, esta integral la voy a poder calcular y entonces voy a poder obtener o predecir el coeficiente de transferencia. Es un problema complicado que se puede resolver analíticamente, o sea, a mano, echándole número, bueno, echándole cálculo me refiero a cálculo diferencial integral, para muy pocos problemas. Y los demás sistemas se tienen que resolver de manera numérica o experimental. El valor de H, a diferencia de lo que veíamos en la conductividad térmica, en el caso de la conducción, la conductividad era una propiedad de la sustancia, que si bien dependía de la temperatura, los cambios no eran tan grandes y podemos considerarla constante. En el caso del coeficiente de transferencia, de constante no tiene nada. Si yo le cambio la velocidad al fluido, cambia su valor. Si yo cambio la disposición, el arreglo o la geometría del problema, cambia su valor, etc. Por eso toma un valor distinto en cada situación. Por eso se complica este problema mucho. ¿De qué depende? Pues depende de la geometría. Como decíamos, si esto en vez de tener un perfil así circular fuera escalonado, pues obviamente las corrientes son distintas, etc. Las características de la superficie no va a ser igual, nuevamente, como interactúe esta superficie con el fluido, si es más o menos rugosa, por ponerles un ejemplo nada más. Depende también de las características del flujo. Mientras mayor sea la velocidad del fluido, mayor va a ser el coeficiente
pero también depende del ángulo de incidencia, por ejemplo, del fluido, y depende de las propiedades térmicas del fluido, que será la conductividad térmica, el calor específico, entre otras. Ya más adelante veremos cuáles otras propiedades. Y como es un problema de hidrodinámica, pues también depende de las propiedades hidrodinámicas del fluido, o sea, su densidad, su viscosidad, por mencionar algunas, pero hay más también. Bien, aquí nuevamente miren, puse en Google Académico, busqué determinación del coeficiente de convección, le puse artículos solamente de este año, e inmediatamente aparecen artículos que se están publicando que tratan de la determinación de los coeficientes de transferencia. La mayoría de estos son problemas en donde se determina experimentalmente, pero hay otros donde hay también, miren, soluciones numéricas, o sea, se hace con programas de simulación. Lo que les quiero decir con esto es que la convección es un problema abierto. Cada vez que tenemos un diseño de algún sistema en el cual nos interese determinar la velocidad con la que se pierde energía por convección, pues tenemos que buscar en la literatura a ver si ese problema o ese sistema ya está modelado y utilizar las correlaciones que se utilizan. Cuando digo correlaciones me refiero a fórmulas que existen, que se han publicado para determinar H. Si no, entonces tenemos que resolver ese problema. Y por eso continuamente se siguen publicando trabajos acerca de cómo determinar el coeficiente de transferencia. A esto nos vamos a dedicar en el tercer parcial. Todo lo que vamos a hacer va a ser la determinación, usar estas correlaciones que les digo, saber identificar la geometría, las condiciones del problema para saber qué fórmula usar. Vamos a construir un glosario o un acordeón de fórmulas para determinar el coeficiente de transferencia. Y ya porque en el caso de la convección no hay nada más de qué hablar. Estas temperaturas pues, son las temperaturas de la superficie del fluido y el área, del área superficial. Entonces, la única complicación es la H. Es una complicación tremenda, bastante grande. Pero una vez que tenemos H, la convección no representa ninguna dificultad. Y bueno, espero que les haya servido este breve repaso de lo que es la convección y espero también que les den ganas de seguir estudiando transferencia de calor para que más adelante determinemos coeficientes de transferencia. Bueno, pues muchas gracias, con eso terminamos.